Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El gobierno de Washington informó los nombres de la Junta de Paz que supervisará al gobierno tecnocrático que llevará a cabo la transición en la franja de Gaza. Personajes como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff hacen parte del órgano. El Comité Nobel, que otorga el galardón de la paz, dijo que el premio es indisociable de quien lo recibe. Esto luego de que María Corina Machado entregara su medalla a Trump el jueves. La lideresa opositora dijo más temprano que confía en que los restos de lo que llamó el régimen criminal de Venezuela serán desmantelados. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron el acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo, que se rubricará este sábado en Asunción. Los líderes lo ponderaron como un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo. Comenzamos en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump informó que la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo gobierno tecnocrático en Gaza estará integrada por figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. El anuncio se produce un día después de que el republicano se presentara a sí mismo como el presidente de la llamada Junta de Paz. Cada integrante de la Junta Ejecutiva supervisará una cartera definida fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital. En otras noticias, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no secunden sus planes de tomar el control de Groenlandia. El mandatario aseguró una vez más que Estados Unidos requiere ese territorio por razones de seguridad nacional. Esto luego de que la Casa Blanca indicara que el gobierno de Washington no descarta ni comprar la isla ni usar la fuerza. Pese a la presión, este viernes continuó el despliegue de las misiones europeas que llegaron a Groenlandia para apoyar a las fuerzas danesas. Ampliamos en el informe de Diego Bassani. Estados Unidos sigue presionando para hacerse con Groenlandia. Este viernes el presidente Donald Trump advirtió que podría imponer aranceles adicionales a los países que vayan en contravía de que el territorio ubicado en el Ártico pase a manos de la potencia de América del Norte. Quizás imponga aranceles a los países que no estén de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que quizás lo haga. Una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses viajó a Copenhague para expresar su apoyo al gobierno danés con respecto a la soberanía de Groenlandia. Hablamos sobre el valor de la OTAN y el compromiso de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Y hablamos con claridad sobre la importancia de que el pueblo de Groenlandia tome sus propias decisiones sobre su futuro. Desde la isla, el jefe de las Fuerzas Armadas danesas para el Ártico declaró que su principal foco de atención se encuentra en monitorear la presencia rusa en la región. No vemos una amenaza inmediata para el reino de Dinamarca y eso incluye Groenlandia. No vemos ningún barco ruso o chino alrededor de Groenlandia. Por supuesto que los hay, y eso es también lo que ha dicho Estados Unidos. Hay barcos chinos y rusos en el océano Ártico, pero no cerca de Groenlandia. Entre tanto, han comenzado a llegar a Nuuk las tropas enviadas por varios países europeos como Francia y Alemania para reforzar la seguridad de la isla. Este viernes los políticos noruegos expresaron su rechazo a la entrega de la medalla del Premio Nobel de Paz de María Corina Machado a Donald Trump. En medio de las críticas, la lideresa opositora venezolana dijo desde Washington que Estados Unidos es el mejor aliado que su país puede llegar a tener. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen.
Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. En medio de las críticas, Machado afirmó este viernes que su país es el mejor aliado que Estados Unidos puede llegar a tener. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist. She's the main ally. Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. En paralelo, una investigación del New York Times publicada este viernes reveló que el director de la CIA se reunió en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el jueves. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del gobierno Trump con la oposición y el oficialismo venezolano ponen en relieve la postura de estos sectores frente a la voluntad del presidente estadounidense. En otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que se producirá este sábado en la capital paraguaya. Los líderes se reunieron en Río de Janeiro y aseguraron que se trata de un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo que se da tras más de 20 años de negociaciones. Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas. Sin embargo, tras la rúbrica, aún falta la refrendación del Parlamento Europeo. O acordo que será afinado amanhã. El acuerdo que se firmará mañana en Asunción, Paraguay, es bueno para Brasil, es bueno para el Mercosur, es bueno para Europa y, sobre todo, es muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo. Muito bom, sobretudo, para o mundo democrático y para o multilateralismo. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur envía un mensaje poderoso. Les da la bienvenida al mercado más grande del mundo y a la mayor zona de libre comercio del planeta. Los drones o aviones no tripulados son usados cada vez para fines más variados, desde la vigilancia o el apoyo en misiones de rescate hasta la guerra. Un dron puede ser la clave para llevar a cabo ataques con explosivos en entornos en los que otro tipo de armamento sería detectado. Sus sensores, su tamaño, sus sistemas de navegación hacen que quienes los poseen inclinen a su favor la balanza en los conflictos si el enemigo no cuenta con sistemas para detectarlos y derribarlos. En Colombia, grupos delincuenciales como la guerrilla del ELN, las disidencias de las extintas FARC o el Clan del Golfo han llevado a cabo cientos de ataques con estos aparatos, mientras que el marco legal en el país avanza lento y este viernes fue lanzado un plan para la creación de un escudo antidrones. Para analizar el panorama conectamos con Laura Bonilla. Ella es subdirectora de la Fundación Pares y analista política. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole cuál es la situación del uso de drones entre las guerrillas y el Estado colombiano. Bueno, digamos que los drones han venido siendo usados por varios grupos armados indistintamente. Hay varios tipos de drones. Aquí estamos hablando de la adaptación en su gran mayoría de drones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un aparato que pueden conseguir por 4 o 5 millones de pesos, aproximadamente unos $1,000-1,500 en Amazon, por internet, de una manera muy sencilla. Puede llegar a tu casa, se le adapta, se le cargan unos explosivos y con eso se llevan a cabo una serie de atentados. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta por varias razones, porque no necesariamente son drones de tipo militar, o sea, no estamos hablando de grandes tecnologías militares, aunque en regiones como la frontera colombo-venezolana, pues hay información y hay sospechas de que ya están llegando pues aparatos mucho más sofisticados. Entonces, mientras los grupos criminales acceden muy rápidamente, estos son como un nuevo tipo de armas no convencionales, pues los estados tienen que tener procesos, procedimientos, independientemente de que sea seguridad nacional, es dinero público, y en estos procesos y procedimientos
movimientos, pues efectivamente se pierde mucho más tiempo que puede ser valioso a la hora de plantear contraofensivas. Entonces, esto genera, digamos, una ventaja comparativa, al menos hasta este momento, digamos, a favor del crimen organizado. Justamente entonces le pregunto, ¿hay actualmente un marco legal claro y suficiente que reglamente la venta y el uso de estos artefactos, puntualmente los que se pueden adecuar, como usted lo estaba mencionando, para llevar a cabo un ataque? Es muy complejo porque esto, así como otras tecnologías que van entrando, por ejemplo, sería el equivalente a prohibir la venta de gas en bombonas o en pimpinas, que los grupos armados también lo utilizaron en el pasado como un arma no convencional, o sería equivalente a prohibir cierto tipo de insumos. Entonces, yo creo que más que el marco legal de prohibición, yo creo que sí tiene que haber un marco regulatorio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuántos drones entran, para qué se están siendo utilizados, formas de trazabilidad de esos drones, códigos que permitan rastrear quiénes los poseen, quiénes no los poseen, solicitar una serie de permisos para esto, o sea, que nos permitan rastrear mucho mejor este tipo de tecnología que es de muy fácil consecución, sobre todo la que, como te estaba diciendo, es tecnología comercial. Hoy el marco legal en ese sentido no es suficiente, es insuficiente. Y con los tiempos que tienen países como el nuestro, pues temo mucho que cuando ya esté el marco legal listo, pues el acceso a nuevas tecnologías de estos grupos va a ir muy por delante de lo que puede ir la ley colombiana. Y brevemente le pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la actitud del gobierno frente a estas armas? Bueno, el gobierno ha intentado o ha lanzado recientemente un plan antidrones, pero lo está enfocando, que a mi juicio, digamos, es una cosa muy compleja, lo está enfocando solamente en edificaciones, y es en la protección de infraestructura crítica, que está muy bien y que es una gran necesidad, pero pues no responde a los lugares donde estos grupos están utilizando los drones para básicamente control territorial y amedrentar población civil. Entonces, por una parte, digamos, es de celebrar que se estén tomando medidas serias que permitan incrementar la capacidad de las Fuerzas Armadas para el uso de drones y antidrones, pero por otro lado yo creo que sí se requieren una serie de acciones rápidas, incluso desde la infantería, desde el ejército, etcétera, que colaboren con la protección de civiles, incluso recientemente leía que en Ucrania, por ejemplo, hay, digamos, ya ciertos dispositivos militares que responden a bajar drones con armas mucho menos sofisticadas que un escudo antidrones como este. Pues Laura, muchas gracias a usted por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Con muchísimo gusto, siempre es un placer estar aquí con ustedes en France 24. Nosotros vamos a continuar. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo presentó su informe al pueblo al cumplirse 2 años de su gobierno. Llega a la mitad de su mandato con niveles de popularidad en descenso y bajo fuertes cuestionamientos por seguridad y resultados económicos. Un discurso que se produce además en medio de una tensa confrontación con la fiscal general. Desde Ciudad de Guatemala, Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24, nos envió el siguiente informe. Desde la concha acústica de la capital guatemalteca, el presidente Bernardo Arévalo entrega esta tarde su informe al pueblo cuando se cumplen 2 años de su llegada al poder. Arévalo comparece con una popularidad a la baja. Las encuestas más recientes lo sitúan con niveles de desaprobación de más del 60%, muy lejos del respaldo que tuvo al inicio de su mandato. Y este desgaste se explica, según analistas, por la distancia entre las altas expectativas de cambio y unos resultados tibios, como los califica la población. En su discurso ante el Congreso, que sirve de base para el de hoy, el presidente defendió un crecimiento económico superior al 4% y el apoyo a más de 230.000 familias para que tengan una vida más digna, además de inversiones en salud y en infraestructura. Pero uno de los puntos más sensibles es la seguridad. En 2025, Guatemala registró más de 3.000 muertes violentas y en los últimos meses se han intensificado los enfrentamientos del narcotráfico en la frontera con México entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Chiapas Guatemala. Este informe al pueblo también está marcado por esa rivalidad con la fiscal general Consuelo Porras, la gran antagonista de Bernardo Arévalo, acusada de defender a los corruptos y quien debe ser reemplazada este año 2026, por lo que se abre una alta tensión al interior de la administración pública.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Alejandra Luco con toda la información del continente americano en Aquí América. Buenas noches para todos.